De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, Sergio Massa, el ministro de Economía, ayer dijo una frase que uno podría pensar que se refería al Mundial, pero no era el caso. Dijo que es un escenario desafiante y no se refería a que este partido contra México se convirtió en un octavos adelantados porque es a ganar o ganar mañana para la selección, sino a la situación económica en la Argentina. Pero sobre todo pensando hacia adelante, ¿no? No queda tanto resto de lo que es esta gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, un año. A esta altura, el año que viene, ya sabremos quién es el sucesor de Alberto Fernández. Y lo que él le planteó básicamente a los empresarios reunidos, que era desde Jorge Brito, el banquero, hasta Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina, Fune de Rioja, de la Unión Industrial Argentina, Javier Madanes, todos los, digamos, los principales CEOs, un mundo mayoritariamente, casi exclusivamente masculino, con el que el Círculo Rojo, con el que Sergio Massa tiene una muy buena interlocución, así como la tiene con el gobierno norteamericano y distintas fuerzas políticas en Estados Unidos. Bueno, a ellos les dijo que no le pidan más una devaluación, es decir, que él va a insistir y lo que va a procurar bajo toda la modalidad por sus, lo que va apunta a todas sus medidas económicas, es a evitar un salto brusco del tipo de cambio oficial, que viene acompañando la inflación, pero lo que él dice es, si hubiese una devaluación, dejen de pedirla porque ustedes primero serían los principales perjudicados. El problema es que hay tantos tipos de dólares hoy en la Argentina que es difícil entender cuál es la referencia. Esto tuvo que, además se produjo, y esta es la principal preocupación en los últimos días o en las últimas semanas, que tiene que ver con que el Banco Central no está acumulando reservas. En ese contexto, Sergio Massa dijo que lo que va a hacer es trabajar para tratar de fortalecer las reservas del Banco Central y evitar este escenario de un salto de cambio brusco de lo que es el tipo de cambio oficial. ¿Cómo? Bueno, Massa va a ofrecer un nuevo dólar soja, va a haber una ventana en el mes de diciembre en el que nuevamente le van a ofrecer un tipo de cambio mejor al que tendrían si liquidaran ahora la soja, como fue en el mes de septiembre, que hubo 5.000 millones de dólares que se liquidaron en ese momento. Entendiendo que hay un resto todavía, volverían a darle un dólar de soja con un tipo de cambio un poquito más alto, contemplando la inflación que hubo desde la última ventana anterior. Esa es una de las maneras en las que va a buscar fortalecer reservas. Los industriales que estaban ahí con Massa se quejaban porque decían que está muy difícil importar. Claro, cuidan cada dólar que sale del Banco Central, cada dólar que le entregan a los importadores, están muy pisadas las importaciones. Eso también genera muchos saltos en los precios, porque aquel que depende de insumos o no sabe a qué valor va a reponer o cuándo, eso termina influyendo sobre la inflación. Pero bueno, la cuestión es que están pisando las importaciones, tratando de cuidar mucho el goteo de dólares que salen del Banco Central, y donde aspira a recaudar más es vía su gran vínculo con Estados Unidos. Aceleró un acuerdo que estaba en marcha para que desde la Argentina se pueda tener acceso automático a las cuentas que los argentinos tienen en los Estados Unidos. Ahora el mecanismo es mucho más complicado porque tiene que ser una solicitud judicial caso por caso, pero ahora las autoridades de la Argentina van a tener acceso directo y esperan detectar ahí una gran cantidad de dólares depositados en el extranjero, y la idea ahora del gobierno es ofrecer un blanqueo antes de tener acceso a los datos, es decir, bueno, los que ya saben que van a quedar expuestos ante el fisco, ¿por qué no entran a un blanqueo? Esas son algunas de las maneras en las que Massa está intentando transitar los meses que quedan hasta las elecciones, y dio 2 o 3 máximas que dice que van a ser, de las cuales no se piensa apartar. Una tiene que ver con que en todo año electoral suele haber expansión fiscal, más gasto, más dinero, el plan platita, como lo llama la oposición. Massa dijo que esta vez no va a haber plan platita, dice las elecciones no se ganan con expansión fiscal, dijo, especialmente porque él cree que la única manera de que el oficialismo se vuelva un poco más competitivo es si muestra que es eficaz bajando la inflación. Y él cree que con mayor expansión monetaria, en realidad es más alimento para la inflación y sería peor incluso para las chances del Frente de Todos. El compromiso, volvió a reiterar, es llegar en el mes de abril con 3 puntos de inflación. Dijo, esa es la prioridad absoluta.
bajar la inflación. Y dijo, ¿y cuál es la mejor forma de recuperar el ingreso? Dijo Massa, y esta fue otra de las definiciones claves, bajar la inflación. ¿Por qué? Porque hay una discusión en el oficialismo dentro de los sectores kirchneristas que empujan un bono, que finalmente por ahí de alguna forma se va a terminar dando, pero lo que plantean otros economistas, de los cuales Massa está mucho más cerca, es si vos seguís generando la expansión del gasto vía bonos o incluso las paritarias por arriba de la inflación, en realidad después eso se lo vuelve a comer la inflación. La manera, dijo Massa, de que el ingreso mejore, Cristina Kirchner viene insistiendo mucho con esto, mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, es bajar la inflación. El tema es qué viene primero, o dónde pones más el énfasis. Si estás discutiendo que es mejorar el ingreso o bajar la inflación para que el ingreso mejore. Bueno, ayer claramente Massa se puso al lado de los que dice, si la inflación baja, todo lo demás se va a acomodar. Esa es su gran promesa, que tampoco es tanto, imagínense, 3% mensual. Pero vuelve a decir que su principal promesa electoral, hoy de Massa, que es la del oficialismo también, porque no hay mucho más, es llegar a abril con un 3% de inflación.